moneda hoy día, weón. Con el enlace. Voy a pedir en 10 segundos más que todos se desmuteen, todos los que puedan, porque les quiero preguntar si vale la pena correr un poquito, una media hora al inicio del seminario, para hablar de actualidad hoy sábado 13 de junio. ¿Sí o no? Sí. ¡Ey! Botella de vino está hecha para sí. ¿Y para hablar de qué? ¿Para hablar de qué? ¿Pero para hablar de qué? Saquemos los palillos. ¿Cuántos meses le quedan a Piñera? Vale la pena. Revisar el Excel de Con los peces. Por favor. Bueno, entonces, efectivamente, la ocasión lo amerita. Señor Mirko Macari, señor Alberto Mayol, el pueblo ha hablado, habló en la mañana y habló ahora, y es necesario la cosa nostra. Mirko Macari, ¿una gran sorpresa la salida de Mañalich? Oye, yo creo que sí. Sorpresa ninguna, pero lo pertinente para efectos, Alberto me podrá complementar, obviamente, tú también, para efectos de lo que tratamos acá, del poder. Lo discutía en un grupo de WhatsApp ayer con una chica que también es un grupo que tengo que se llama Política en la Casa, de los talleres que empecé a hacer en el 2019, que decía, ya, pero es que cuando Mañalich, histeria, demasiada emoción. Mañalich pierde su poder el día 10 de mayo, domingo 10 de mayo. Ese día, Mañalich tiene que decretar obligatoriamente la cuarentena en la región metropolitana. Con eso fracasa su estrategia inicial, que son las cuarentenas dinámicas. Ocurre aquello que desde el minuto 1 se dice que se debe evitar, que son las cuarentenas generales. ¿Se acuerdan? Contextos, ¿no? Entonces, en ese minuto empieza a ocurrir algo que es muy natural en los ciclos de descomposición de la política, ¿no? Que una persona que ha perdido su poder sigue ostentando el cargo formal de autoridad. Y entonces hay un desfase entre el momento en que el sujeto pierde su poder, ¿no? Y aquel en que efectivamente deja su cargo. En este caso, que es una decisión presidencial, que el mes y una semana, las 5 semanas que se demora este episodio, habla de que son 5 semanas perdidas, no solo en el combate a la pandemia, sino que sobre todo en la posibilidad de tener algún grado de seguir teniendo control político sobre el problema, que eso descansa básicamente en la persona del presidente. La gestión de un político, la gestión de poder, también vive de un ciclo. Entonces hay que ser capaz de identificar el momento peak de ese poder. El momento peak de ese poder es el día 10 de mayo y inmediatamente empieza el descenso del poder. A partir del 10 de mayo empiezan a llenarse de amonestaciones y tarjetas Mañalich. Entonces primero viene una suerte de acto fallido entre el personaje que está descolocado porque es un ser humano y su discurso público. Y entonces está la famosa cuña de se desmorona el castillo de naipes. Sale a explicar, a autoexplicarse, a justificarse en lo que fue en los algoritmos que se compró al inicio de la gestión de la pandemia como aquellos que le permitían proyectar esto, que era un golazo si resultaba, porque ir haciendo cuarentena selectiva y con eso el impacto en la economía, que es la verdadera pandemia, que el verdadero problema, iba a ser menor. Y entonces ocurre eso, después se despacha la frase de que no había lugar de Santiago que no conocía, también es evidentemente un acto fallido entre la persona y el personaje, ¿no? Después aparece lo de su cartón, ¿no? de su especialidad, cuestionamiento, etcétera, hasta el episodio ya que marca evidentemente el entierro, que no es el de hoy, es el hecho de que se haya rendido a espacio público y al conteo de números que había empezado Alejandra Matus como conteo paralelo del número de muertos. Ya lo decía, pero hoy día el tiro de gracia solamente. Pero lo interesante es constatar ese desfase que hay entre el momento en que una autoridad
pierde su poder y en que efectivamente deja el cargo porque todo ese tiempo es tiempo perdido. Y eso habla de lo extraviado que está Piñera. Incluso Piñera se receta, cree que es posible hacer un ajuste del gabinete político por cuestiones netamente políticas sin cambiar a Mañalich, lo que habla de su profundo grado de desorientación. Ahora, proyectemos, ¿qué es lo que falla en Mañalich? ¿Falla solamente la gestión sanitaria? No, mucho más importante que falla el modelo político de gobierno de la pandemia, que es el modelo de control central, vertical, unipersonal. A la vez que ese modelo, ejercido con maestría por Mañalich, porque no hay duda que él tiene la autoridad, que es el hombre fuerte que pega en la mesa, saca a Rosa Ollarse, le dice a la alcaldesa de Maipú que es mentirosa, ningunea a los alcaldes por el cierre de la educación, pasa por cualquier parte al ministro de Educación cuando se ironiza con la subsecretaria por el tema de los cafés, yo tengo el poder. Bueno, ese modelo le permite al gobierno, a Piñera, recuperar parte de su electorado que lo había abandonado por falta de autoridad en el estallido, por la falta de mano dura, la derecha dura, la extrema derecha. Ese mundo vuelve encantado, enamorado, hecho pipí como Carlos Peña por Mañalich. Sin embargo, ¿no? Ahí está lo que es una victoria táctica, es un error estratégico, porque no hay otra opción en esta parte del ciclo de generar una cogestión de la pandemia, un cogobierno que le incluya al colegio médico, que le incluya a la organización especializada, a los epidemiólogos, a los economistas y el partido, que lo más amplio posible, que meta a los animalistas, a los veganos, a los antivacunas, compadre. Estamos en el tiempo de la inclusión. Lo que haría ¿quién? Lavín, sin lugar a dudas, por lectura política. Bueno, entonces la pregunta ahora, ¿no?, es si París va a ser más de lo mismo o va a haber leído correctamente que su labor es ser primus inter pares, es el ministro que encabeza una mesa mayor de toma de decisiones, ¿no? Y que las decisiones que se tomen de aquí para adelante en la pandemia son colectivas. Eso es lo correcto. Sin embargo, hacer eso, ir a abrazar a Isquia, que además tiene bajo su alero a los economistas que están negociando con el gobierno, ¿no?, la salida de la crisis económica, significa a la vez clavarse un puñal para esa popularidad recuperada del presidente en los sectores de la derecha dura. Entonces vamos a ver qué ocurre. La pregunta está abierta, pero en lo esencial, aquello que es lo correcto termina por afectar en el corto plazo al presidente, o terminaría, a mi juicio, esto es una hipótesis, por afectar en el corto juicio al presidente, que es algo que el presidente no tolera, que es bajar en la encuesta. Porque finalmente la manera de salir de esta crisis es que Piñera en todo sentido ocupe el cargo de jefe de Estado, pero entregue el poder a sus ministros, para que los ministros políticos, el ministro sectorial, cogobiernen las distintas escalas de la crisis y socialicen las responsabilidades, las hagan colectivas. Eso es. Sí. A ver, yo creo que lo primero es como construir el escenario, ¿no?, de qué es efectivamente lo que pasó. Efectivamente hay dos pilares que en términos de la ejecución de la política sanitaria significaban un mayor peso para Mañalich. El más importante, indudablemente, era la tesis de evitar la cuarentena general. Evitar la cuarentena general no es una cosa estúpida, digámoslo claramente, ¿ya? Yo sé que se instaló mundialmente que evitar la cuarentena general es una cosa estúpida, pero no es una cosa estúpida. La cuarentena general es una medida posible, pero evitar la cuarentena general tiene su lógica. Tiene un problema muy complicado para los tiempos actuales que hay en el mundo, y es que requiere una autoridad que logre sostenerla más allá de las vicisitudes, más allá de los tropiezos, más allá de los momentos duros. Pero en general no es estúpida. Hay argumentaciones muy estúpidas en contra de la cuarentena general y hay argumentaciones muy sofisticadas. Michael Levitt, premio Nobel de Química, que es un tipo que llevó
a la química el estudio de la física en el fondo, ocupando las tesis, no solamente combinando las tesis como de la mecánica tradicional con la mecánica cuántica. ¿Ya? Michael Levitt, que es un experto matemático en el fondo, aunque trabaja en la química y en la física, él señalaba en una entrevista súper interesante y muy profunda y nada banal, decía, bueno, las cuarentenas generales son medidas medievales. Ahora, está lleno de medidas medievales que todavía funcionan, por tanto, eso no es por sí un problema, pero él explicaba cómo este virus no iba a significar, y en eso tiene probablemente toda la razón, no va a significar en el conteo total de muertes al año en el planeta, no va a significar más muertes. Y por tanto, él consideraba que destruir las economías del mundo por esto era un riesgo más alto, porque destruir las economías del mundo significa, sí, más muertes por otras muchas millones de razones. Ese era su argumento. Y el argumento está muy bien esbozado en una entrevista de la BBC, que lo reprodujeron varios medios en las últimas 48 horas, en fin. Entonces, el argumento de Mañalich, que también lo tomó Suecia, que ha recibido muchas críticas, pero que al mismo tiempo hay muchos que dicen, bueno, en realidad, si es que llega a haber un segundo brote, si no hay un segundo brote y hay vacuna luego, Suecia va a quedar muy mal. Pero si hay un segundo brote o un tercer brote y no hay vacuna luego, Suecia va a quedar muy bien porque Suecia va a haber generado la inmunidad de rebaño con muchos contagios, ¿ya? Que no van a generar los otros países que están en cuarentena. Entonces, la tesis de la cuarentena no es el problema en sí mismo. El problema son las condiciones políticas de la tesis de la cuarentena y el uso de esa cuarentena en una lógica como la que se ha usado en Chile, donde evidentemente durante un periodo importante se trabajó a ciegas. Y eso es lo más grave. Si lo más grave es que las decisiones de cuarentenas más, cuarentenas menos, cuarentenas dinámicas, no cuarentenas, en fin, se tomaron en un momento donde ni siquiera se sabía lo que estaba pasando. En el mes de marzo prácticamente Chile no reporta mediciones relevantes respecto a la situación y sin embargo está tomando decisiones. Si en el mes de marzo en Chile se hubiese hecho una muestra tipo la CACEN, 100.000 personas por todo el país para hacerle los test y poder detectar dónde están los sectores con más contagio en ese instante, tú podrías haber sido muy eficiente probablemente en aquello. Pero estaba ciego. Y en medio de la ceguera, el uso fue meramente político y con una política sanitaria entonces deficitaria por estar ciego. Entonces, lo primero que se revela es que el problema del coronavirus es que fue literalmente utilizado para una función que era externa y que tenía que ver con evitar la caída de esa estampillera. ¿Es una irresponsabilidad? Sanitariamente sí, políticamente no. Políticamente el gobierno se estaba cayendo y esto lo salva. Resultado, números azules. Pase lo que pase, de alguna manera, en todo este escenario, Piñera, cuando mira a Mañalich, debe sentir alegría. No, solo puede agradecer. Segunda pilar, ¿ya? Los datos. Chile, uno de los países con menos muertos del mundo. Entonces, los datos. La cuarentena, como dice Mirko, se cae por la razón más simple del mundo. No porque tengan razón unos u otros, sino porque él tiene que desdecirse. Entre la cuarentena y la crisis de los datos hay un problema, la filtración de los mapas de interferencia. Eso revela que está fracturado el equipo interno, que ya hay una ley muy importante que no se está cumpliendo, que son las leyes del carácter monolítico del equipo. Y por tanto, viene un segundo momento que incluye también una filtración, porque el documento, o sea, el reportaje de CIPER está basado en un documento interno del comité COVID-19, y ese consejo asesor entonces se filtra ese documento, y a partir de eso se puede hacer entonces y queda claro que ya el soporte político para Mañalich está destruido. Por lo tanto tenemos esto en 3 tiempos: la cuarentena obligatoria, la filtración de los mapas y el cuestionamiento radical de los datos, son la clave. El cuestionamiento radical de los datos tiene mucho hilo que darle, o sea, tenemos muchas dimensiones en que los datos están siendo... Y el argumento que podría haber dado el ministro para defenderse ya no vale porque no hay piso político. Porque
porque pueden decir efectivamente la OMS pide una metodología distinta, nosotros usamos una que está centrada, digamos, en los test y punto. Pero no están las condiciones políticas para eso. Ahora, esto en un contexto en el cual el malestar social en el mundo contra la institucionalidad política en el mundo es tan grande que las autoridades no pueden hacer mucho, algo distinto a lo que la gente le esté diciendo. Por tanto, además, todo este juego de congelar el estallido social a través de la prensa, centrando todo en el COVID-19, genera como resultado un efecto muy impactante, y es que en definitiva, al final del camino, te encuentras con que la masa proclama que esto es una crisis gigante y tienes que tomar decisiones de excepción gigantes que solo te terminan por debilitar. No había juego de largo plazo. Bueno, asume París que ha tenido la astucia, la enorme astucia de estar todo el tiempo acompañando, por un lado, al ministro, pero con una versión institucionalista, una versión no carismática. ¿No? En la literatura sobre la dominación se distingue entre lo que Weber llama el mago y el profeta. ¿Ya? El mago es el que, habiendo sido cuestionado, excluido, hace un camino paralelo y se va por su cuenta. Y lucha, y gana el respeto, y gana el temor de los otros, y por tanto logra imponer su voluntad. El profeta, en cambio, es el que trae una buena nueva, y el que logra llevarse un rebaño importante, que después será administrado vía sacerdocio. Claramente, París es alguien mucho más profeta que Mañalich, que es más bien mago. Entonces, París hace esto, y quizás incluso es más sacerdote, ni siquiera es tan profeta. París es alguien que quiere andar y administrar el poder que existe, tiene raíces en el colegio médico, fue presidente del colegio médico, tiene allí como construirle una oposición a Isquia Siches. Por tanto, efectivamente, tiene otras condiciones. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que pase lo que pase, y ese es el gran tema de esta salida, pase lo que pase, Piñera pierde. Si París va y dice, ¿saben qué? ¿Qué es lo que debería hacer? Debería hacer lo que hizo Lenín Moreno en Ecuador, digamos. Luego de agradecer la llegada, tiene que ir y matar al antecesor. Entonces tiene que llegar y decir, ¿saben qué? De aquí a 2 semanas, de repente aparece y dice, bueno, amablemente, sin golpear la mesa, dice, hemos homologado los datos que vamos a usar con los de la OMS y el reporte va a ser así entonces. Vamos a mantener el reporte diario con la metodología antigua, pero a final de cada semana vamos a informar y vamos a agregar una tablita, una columna más en la tabla, y vamos a informar todo. Con eso lo destruye, lo termina de matar. Pero el problema es que termina de decir también que la gestión de Sebastián Piñera ha sido un fracaso al respecto. Entonces, eso es muy complejo, pero es lo que tendría que hacer. Si no hace eso, queda entonces domesticado, sin capacidad de autonomía, sin capacidad de acción, porque el cuestionamiento radical de los datos es una cosa demasiado importante para un gobierno que se recetó todos los días a entregar datos, y por tanto no tiene alternativa más que una cosa o la otra. En cualquiera de los dos casos, entregue los datos nuevos o no los entregue, el debilitado es Sebastián Piñera, que tomó la malísima decisión de hacer un cambio de gabinete hace pocos días, ¿ya? Y tuvo que hacer 2 cambios de ese cambio de gabinete en brevísimo lapso, y por tanto se ven enfrentados a una incapacidad, a una incompetencia gigante de no poder vislumbrar cuáles son los escenarios futuros. La situación entonces para el gobierno vuelve a ser catastrófica desde el punto de vista de la gestión política, y se enreda luego de haber conseguido algo, esa cosa tan valiosa, tan interesante, tan importante en toda la vida, que se llama oxígeno. A propósito bueno, de lo que estamos hablando, de la salida, anoté para tratar de ordenar, porque de verdad que hay un mundo de cosas que decir. 4 cositas rápidas. Bueno, lo primero es un poco, retomando lo último que señala Alberto, el tema del cambio. Yo creo que efectivamente ahí hay
dentro de lo no calculado que puede ser manejar un gobierno que está absolutamente a la baja, evidentemente haber hecho el cambio de gabinete, este ajuste de gabinete la semana pasada, y por lo tanto no haber incluido al ministro de Salud, era porque había una evaluación de que necesitaba otra salida, lo que habíamos hablado de alguna manera, una salida por arriba, quizás distinta, probablemente quizás solo, pero en otro momento, pudiendo decir, mira, llega el momento de pasar a una segunda etapa. De alguna manera eso se leía. Y sin ninguna duda, efectivamente, tal como se llama Mirko, la publicación de CIPER, que solamente es la palabra final de un trabajo que si queremos ponerlo con nombre y apellido, porque obviamente esto nunca son tareas ni de una organización ni de solo una persona, pero básicamente lo había hecho o había sumado la intensidad Alejandra Matus, se les desarma. Y eso efectivamente es una derrota que tal como dice Alberto en general, digamos, en gobiernos que están en el fondo, claro, uno dice ya tienes casi nada que bajar, pero eso no implica que la administración del día a día, de la semana a semana, sea importante, sobre todo pensando que en algún minuto va a haber algo así como una nueva normalidad. ¿Cuánto falta para eso? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses? Entonces, yo creo que efectivamente aquí se come una derrota con algo súper central como el tema de las cifras. Lo segundo, que solo lo quiero dejar establecido como una punta a un costado, es que yo creo que de verdad, a propósito del seminario en el que estamos en este rato, con quienes estamos en este rato, yo creo que sí es importante, y yo creo que es un ejercicio para todos ustedes que están en el seminario ahora, mirar, no ahora, quizás en algunas semanas más o en un par de meses más, la figura de Mañalich. Es decir, la figura de Mañalich en el contexto de que es un ministro de Piñera, que es parte de un grupo, porque de verdad esto de las 50 leyes del poder en el Padrino y la lógica de la estructuración de poder, y como lo hemos dicho varias veces, no hay tareas que sean irrelevantes, o sea, todas las tareas todas las misiones tienen el carácter de tales, el tema de lo monolítico, el tema del secreto, el tema, de alguna manera, la lógica de la lealtad y la lógica de asumirse como parte de, yo creo que con la figura de Mañalich es muy interesante, porque además Mañalich, voy a decirlo así, no era un pobre huevón, era un ministro que ya se había asumido y había salido a lo grande después de 4 años de gobierno de Piñera 1. Entonces, yo creo que tiene una cierta densidad el personaje, con sus luces y sombras, que yo creo que hacen en la variable del poder interesante de analizar. Uno podría seguramente sacar algunas lecciones positivas y negativas, que probablemente, me atrevo a decir, te lo digo Alberto, a ti que te gustan los desafíos, no sé si va para leyes, Mañalich, pero al menos para un manual de autoayuda para futuros ministros. Yo creo que perfectamente uno podría escribir lo que hacer y lo que no hacer, escrito en primera persona por Mañalich. Entonces, a cada nuevo ministro que asume de cualquier cartera, tome, aquí le paso un manual, un librito de autoayuda, me fui a la montaña, volví y aquí le cuento cómo se hace, ¿ya? Y a la larga, qué es lo que hizo bien para el objetivo de Piñera, no estamos hablando de la pandemia, y qué es lo que hice mal. Yo creo que eso es una cosa que queda ahí caracterizada. Lo tercero, que a mí me parece importante decirlo, porque más allá, digamos, del análisis político, que es mucho más filoso y que es mucho más, que no importan las razones, pero un poco aquí saco esta lógica como de la voluntad y de tratar de pensar en un mundo mejor o algo parecido, es que yo creo que no es baladí el rol que tuvieron, hagamos esta dupla, Matus-Zipper. Matus, que fue la que, Horadando, la que disparó las primeras flechas, lo que lo tuvo ya a maltraer, la que lo tenía como hombre muerto caminando. Es fantástica la tesis que plantea Mirko poniendo como fecha de muerte el 10 de mayo, y que el resto es solamente zombie, versión zombie. Y finalmente la palabra final de Zipper, además con el juego que yo creo que a muchos obviamente les esboza una sonrisa en quienes querían que cayera Mañalich, respecto a que además lo hace Zipper de la Mónica González, acribillada hace un par de semanas atrás por Luxich. O sea, en fin, el mundo claramente esto tiene muchas vueltas y en estos tiempos de pandemia más rápido de lo que uno Perdona, cree. Darío, Dale. Información es poder. Mónica González ya no es Silver. Verdad. Salió hace mucho rato, dejó el Sí. poder en Ciber, Sí. porque está enferma. Y por lo tanto, claro, se vive a la sombra del pasado, que es normal, pero hay otro director. ¿Pero tú creéis que no tiene conexiones? ¿O las tiene igual? ¿O conversa igual? No lo sé. Porque las conexiones son una cosa, el poder es otra. Esto para hablar del poder. Como decir, Álvaro Sallé en Copes. Álvaro Sallé ya no está su hijo.
Jorge Andrés, por distintas razones. ¿no? Entonces hay que sí. comprender, la gracia del trabajo periodístico bien hecho es comprender cuándo alguien está en el poder y cuándo no. Lo que pasa es que al lenguaje común le cuesta creer, porque se ocurre que se construye una mitología, una imagen, entonces no puedo creer que fulanito no esté. ¿Ah? Está bien, pero más allá del nombre para, propio... para que esto no es una conversación de Twitter, es un seminario sobre el país, entonces hay que saber precisar las cosas para que la gente entienda de qué estamos hablando. Ahora, obviamente que hay una asociación en el imaginario entre Ciper y Mónica González, como la hay entre Copesa y Ciper. O entre el mostrador y Macari. Durante la permanencia de Mónica González en Ciper es bajo el 90% del tiempo el financiamiento de Álvaro Sayé, ¿no? En primero se deja el financiamiento de Sayé, después se va Mónica González y hoy día ya es otra cosa. Hay otros señores a los que... Sí, lo interesante es a propósito de esto que tú planteas muchas veces y que lo asumimos como un dato, esto de que cada uno cree lo que quiere creer y que por lo tanto lo hemos hablado varias veces, la pérdida de poder del periodismo como estructura, etcétera, la transformación que cada uno ya puede informar y que en realidad hoy en día una fake news bien instalada tiene mucho más contenido de poder que un periodismo de investigación que lo leen solamente una pequeña élite. Pero lo que quiero reivindicar en esta pasada es que efectivamente cumplieron un rol. Y ahí yo veo también algunos elementos en estos momentos de excepción, de pandemia, en que algo pasa, no digo con todo el mundo, pero pasa con muchas personas, uno lo ve, que de alguna manera se trata como de limpiar la escena de todo lo que la vida cotidiana y la sociedad nos tenía instalado. Y yo creo que una de las cosas que aparece interesante, no sé si sea solamente una golondrina que hace verano, o sea, un proceso mucho más profundo, es que efectivamente jugaron un rol en estos meses súper importante periodistas que se dedicaron a hacer periodismo. Con todas las salvedades del caso, con todos los temas del caso, y que se anotaron un triunfo más allá de los nombres propios, que yo creo que es bien interesante y poderoso. Y lo último, que en realidad solo lo comento para pedirles la opinión, porque en el fondo es, ok, se fue Mañalich, pero ¿qué es lo que viene? Y se los enfoco en una pregunta, reflexión. Porque además lo hacían muchos de quienes estábamos ahora en el seminario antes de empezar esta grabación. El peligro de la acusación constitucional, la espada de Damocles que pende sobre Mañalich, la utilidad que puede tener para la oposición o para las oposiciones, la probabilidad que se ejerza, qué pasará con Piñera, será relevante, será no, y ahí solamente déjame enfocarlo en una opinión, que tampoco me mojo mucho, porque en realidad ante la pregunta es, esta pregunta normativa, ¿se debiera impulsar una acusación constitucional contra Mañalich? ¿Tiene sentido? ¿Sería eficaz? ¿O en realidad no tiene sentido? Ya es hombre muerto, lo relevante es Piñera, estoy pensando desde la perspectiva de la oposición, pero solo enfocarlo con una cosa, que no por ello digo que no debiera hacerse, pero el argumento va en esa dirección, es que muchas veces desde la mirada de la oposición uno cae en el error como de ver actores secundarios y no entender que lo que hay es un gobierno en forma, con su mirada ideológica, con su política, etcétera, con la cual uno puede tener una distancia sideral. A mí me pasa mucho, con esto termino, con el tema más en el Ministerio de la Mujer, con esta cosa que pasó con la Santelices, no es nuestra ministra, pero la Plat, voy a decirlo en esos términos, tampoco era nuestra ministra, y Salaqueta ahora tampoco era nuestra ministra, porque en general, desde una mirada de género que tiene componentes ideológicos, desde mirada feminista, ninguna ministra posible en el Ministerio de la Mujer va a ser nuestra ministra porque hay una distancia ideológica que es real, que no es invento, que no es politiquería, que existe. Entonces, lo llevo un poco al tema de las figuras secundarias de los ministros fusibles y de la necesidad o no de generar acciones como acusaciones constitucionales. ¿Qué creen ustedes y qué les parece que debería pasar a ustedes? No sé, Mirko, Alberto. ¿Va a haber? No, es corto, es absurdo lo de la acusación constitucional. O sea, ya no es el tema central, distrae de lo central. ¿Pero tú crees Ya que fue, igual van a hacerlo? ya fue, no sé, puede pasar cualquier cosa. Hay un nivel de extravío tal, pero lo que yo reporté en su minuto es que el mundo que podría ser una acusación constitucional ya está bastante golpeado por las experiencias previas de acusaciones constitucionales. Partiendo por la acusación contra el presidente. O sea, un mundo que va a estar dividido. Es muy difícil conseguir la unanimidad que se requiere para no hacer el loco. Sí, hay una cosa que en todo caso es interesante de la tesis de una acusación por la característica propia de Mañalich.
hay cierto tipo de liderazgo, que son liderazgos muy duros, que muchas veces no son agradables en su propio sector. Que es el caso de Mañalich. Mañalich no es una persona que uno diga en su sector, entre los mismos políticos de su sector, no es una persona que sea grata. Probablemente les cae bastante mal en general. Estoy leyendo en este instante que Manuel José Sandón dice que bueno que el presidente escuchó que se necesitaba un cambio en salud. No, no solo dice eso, dice que bueno que el presidente por fin escuchó que se necesitaba un cambio en salud. Espero que lidere en frenar el avance del COVID-19, sumado a que exista transparencia, se escuche y se tomen decisiones con los especialistas. La ciudadanía necesita confiar en sus autoridades, con mayúsculas sus. Bueno, ese tipo de cosas que revela que en el fondo el hecho de una acusación constitucional contra Mañalich, en general cuando un ministro sale a hacer una acusación constitucional se ve como un golpe aleve, desquiciado, fuera de juego. Un tiro de remate. En este caso es una opción. Es una opción. Efectivamente, como dice Mirko, está muy desgastado, es muy difícil que la izquierda lo haga. Pero supongamos que la izquierda lo hace porque sabe que hay 4 o 5 votos en la derecha que están dispuestos a pasar a Mañalich por las armas. Cosa que no sería demasiado raro. Sería complejo porque el gobierno está con muchos problemas y jugar al juego de desestabilizar el gobierno no es un deporte que les vaya a gustar o que vayan digámoslo con todos sus nombres además, o que vayan a apoyar muchos de los inversionistas que les apoyan. Pero no es menos cierto, Mañalich no es el personaje que más amado por la derecha más tradicional, ni siquiera por la derecha neoliberal, ni siquiera por la combinación de ambas derechas. O sea, Mañalich se convirtió en una figura relevante para un sector ultraautoritario en un momento como este. Y eso le dio una base que tiene muchas falencias, una base que está llena de problemas, que es la misma base con la que subsiste, sobrevive José Antonio Kast, que pasa el tiempo, y empieza a quedar claro que la novedad y todo aquello que entrega el típico candidato exitoso nuevo, ya se va perdiendo, no va ganando una buena vejez con el paso del tiempo. Y Mañalich empieza a horadarle en ese mundo. Entonces, no es precisamente un mundo particularmente atractivo, interesante. Ahora, dicho esto, efectivamente creo que una acusación no vendría muy a cuento, a menos que a partir de la acusación se logren movilizar otro tipo de variables. Y si esas variables incluyen al presidente, hay muchos que no van a estar disponibles para hacerlo, porque este es un momento además de negociación. O sea, este es un momento donde ya el gobierno recibió las negociaciones, están negociando, están cerrando acuerdos que no son solo los 12.000 millones de dólares, que son no solamente la plata, no solo las medidas, sino que también es el clima en que el gobierno entiende que no puede gobernar solo y que tiene que empezar a ceder, y eso abre la puerta. Miren, si es que esta cosa es mucho más capilar. O sea, de los municipios que hay en Chile, hay un grueso número de municipios que no son del gobierno y que tienen las puertas más cerradas que los que son del gobierno. Y un acuerdo abre las puertas para todos. ¿Ya? Entonces, cambia mucho el mundo, y el clima de quien está allí mirando las variables, cuando reciben las llamadas telefónicas, están todos pidiendo cosas que no han podido obtener y que eventualmente las van a obtener, van a poder hacer la construcción de no sé qué cosa en no sé dónde, que le habían pedido al gobierno hacía 2 años, y a la comuna del lado se la habían dado porque el alcalde era de la UDI, Nación Nacional, en fin. Entonces, abre las puertas. Obviamente, entonces yo creo que viene un escenario donde no va a haber acusación constitucional, donde Mañalich sale, donde Mañalich efectivamente cumplió su rol perfectamente, dejó a Piñera vivo, o sea, objetivamente Piñera hoy día está vivo, sigue muy mal, las variables de Sebastián Piñera siguen siendo malas, las proyecciones se ven muy malas, pero es distinto gobernar y trabajar la semana en la condición en que estaba el 15 de marzo a la condición en que se encuentra hoy día, a casi 15 de junio. Por tanto, y eso
es literalmente el 90% se llama Mañalich. Es así de simple. Y nos puede no gustar y les puede parecer a muchos que es un escándalo que sea esta la manera en que se hizo aquello, pero bueno, pero esa es la verdad, esa es la verdad. Que todo el discurso, voy a decirlo así, el discurso de que lo más importante de todo esto es un régimen defensivo casi militarizado, si tú lo dices, como lo dice Alberto Espina, como lo diría un militarista, no tiene ni una gracia. La gracia de Mañalich es que es capaz de traducir ese discurso en un discurso político y sanitario, sin tener que decir estupideces, sin tener que parecer que está llamando a los militares. Es una forma de pensar, es una forma de razonar, no es un objeto que está afuera. Tiene esa capacidad Mañalich, esa capacidad en política vale mucho, tiene entonces mucha habilidad, y esa habilidad entonces le ha servido para cumplir adecuadamente su tarea. Vamos a decirlo así, con Borges y Tomás de Quince mediante. ¿Cuál era la tarea de Judas? La tarea de Judas, decía la profecía, era traicionar a Cristo. Nadie puede acusarlo de haber traicionado a Cristo. Esa era su tarea, es lo que lo hace grande. Como decía Tomás de Quince y Borges siguiéndolo, él había hecho la cosa más ominosa pensable, la misma cosa que había hecho el mismo Cristo. Cristo se había convertido en ser humano, siendo Dios, se había convertido en hijo, siendo él mismo el Padre, porque es uno y trino, y había cometido la humillación de convertirse en lo más bajo que puede ser Dios, que es un ser humano. Y Judas había hecho el equivalente, convertirse en lo más bajo que puede ser un ser humano, ser un traidor. Y todo para hacer que la profecía se cumpla. Tiene el cielo ganado, pero igual ese cielo se parece al infierno. Qué buena. Iba a hacer una pregunta, pero después de eso yo creo que no... Iba a hablarles de la ruleta y no sé qué, lo que viene para adelante, pero sería como bajar el nivel después de lo pero que acaba de hagamos plantear. la ruleta tarde, pues si tenemos todavía... Es cierto. Lo tenemos nominado. Lo tenemos nominado. Ya. Ok, entonces es momento de permitirle a la gente 30 segundos que se exprese. Patadas. Única solución es sacar a Piñera. Cuidar plata con tanto seminario. Lleva 5 años buscando el cargo. Piñera, Era el fuera problema. Piñera. Ya. ¿Cómo va a jugar contra él? Piñera el problema. Mirko ya lo dijo. Mientras siga Piñera en el cargo, todo mal.